Estamos acá, amigos, tomando oncecita, compadre, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás ahí? Permíteme saludarte así, no me importa nada ya. ¿Ya te interesa esta contaminación, amigo? Oye, sí aprovechamos de conversar acá con el Rubén mientras estábamos tomando once, como ustedes nos pueden ver, tomándonos un rico té que tú le echas como algunas cosas, ¿eh? Este es un té inglés. Té inglés, que le llama mi amigo Rubén, que es un té de hoja común y corriente al que le coloca... Sus ingredientes. Su magia. Canelita. Su canela y su cascarita de limón. Y ese clavo de olor. Un clavito de olor. Un clavito de olor. Le queda, pero es como un té chai, pero más piola. Pero a gusto. Sí. Nos decidimos a relajarnos un rato y conversar sin la preocupación que tenemos generalmente por hacer el programa, porque la verdad es que estábamos un poco cansados cuando fuimos a comprar. Nos fuimos hablando de varios temas con el Rubén y sobre todo de lo que está pasando con toda la situación económica del país. Con las cifras que ya han salido de desempleo, con harta gente que está quedando sin trabajo, Rubén. 2,5, a ver, 11 puntos y tanto la tasa de desempleo. Claro, y a 2 dígitos tenemos hoy en día a 2 dígitos. De desempleo. ¿Tú hablabas de 900.000 personas más o menos? Aproximadamente, que es mucho más. Ya, como 900.000 personas más o menos, y debemos considerar también lo que pasó con el estallido social, que le llaman la insurrección social en el país, que al final generó a partir de más o menos de octubre hasta antes de la pandemia, más o menos 350.000, 450.000 personas sin empleo, ¿te acordáis? Claro, aproximadamente, claro, esa era la cifra que se manejan. Claro, entonces tú ayer estabas hablando con José Francisco y me decías que él estaba muy molesto con todo lo que estaba pasando acá en el país. ¿Por qué estaba tan choreado? Bueno, él explicaba ahí en el programa que hicimos ayer en contacto ahí en CLV, explicaba los motivos, porque, bueno, dice que esto ha tenido un muy mal manejo político. Eso es lo que él destacaba, que se ha manejado muy mal a nivel político. Claro. Yo creo que, y considero que coincido con él, ¿eh? Porque cuando tú te pones a ver políticos, por ejemplo, faranduleros, que se ponen a hablar cuestiones ahí en televisión, en la mañana, y no se preocupan de la realidad de lo que está pasando en la calle, o sea, lo que está pasando en los hogares, proponen cada estupidez, compadre, proponen cada cosa que... Pero nada concreta, tú propones mucho. Y hay un dicho que es muy cierto, las palabras se las lleva el viento. Sí, pues verdad, al final no han sido solución los políticos, pero más que hablar más o menos de lo que ya todo el mundo sabe, porque todos sabemos que los políticos no aportan nada hoy en día a la realidad de nuestro país, nosotros queremos en realidad buscar soluciones para que Chile vuelva a salir de este desastre, Rubén, pues yo creo que eso es lo más importante. Yo partía por decirte delante que yo creo que aquí esta cuestión se tiene que terminar, hay que empezar a reactivar la economía del país, porque todo lo que estamos haciendo hoy en día es basado en la deuda, pues. Todo está hoy en día en pedir plata, en utilizar nuestros fondos de AFC, utilizar plata que nos conseguimos, el gobierno que nos regala de nuestro propio dinero, pero todo está basado en términos prácticos a la deuda. Oye, entre comillas que te lo regala. Claro. Porque te va a cobrar, te van a subir los impuestos en la luz, en el agua, en algo te van a tocar, o sea que eso tenlo por seguro. Como todo bono es mentira, esto es un truquillo en realidad. Pero el tema principal a lo mejor es cómo levantar al país, porque está yéndose directo a pique, está pidiéndole plata al FMI ya, cosa que Chile igual en general no hacía nunca. Entonces, el tema acá fundamental para mí es reactivar la economía, amigo mío. Volver a trabajar. Yo creo que es la única forma, porque de verdad estamos cayendo en una situación económica súper difícil. Fíjate tú que en Argentina promovieron un hashtag en Twitter que se llamaba volver a trabajar, hay que volver a trabajar. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros acá. Oye, eso que dices tú es cierto, porque si tú te fijas, por ejemplo, lo que está pasando acá en Chile no se diferencia mucho de lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina. A diferencia que económicamente Chile está un poco mejor. Claro. Argentina es un país quebrado, sí, económicamente. Sí. Pero ¿a qué voy yo? Esta cuestión no se logra muchas veces entender. ¿A qué me refiero? Te exigen hoy día pagar el permiso de circulación. Claro. Ya se terminó ese plazo que había para decirnos que aún pueden circular los vehículos. ¿Viste las filas que habían ayer? Una inmensa fila, tremenda fila. Entonces, te encierran para no trabajar, sí, pero sí te sacan para poder pagar. Para sacarte tu plata. Claro. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos con esa persona que tiene un vehículo que su patente no es muy barata, es cara, y que en este momento no tiene la plata para poder pagar esa patente? Exacto. Porque ha tenido que estar confinado en su casa, le achicaron el sueldo, Sí, le bajaron el sueldo
y ya no le alcanza para poder pagar una patente que tenía de un auto, quizás en un momento que decía, chuta, la puedo pagar, pero no hay problema, estoy trabajando, la puedo pagar, pero ahora no, estoy encerrado, no me dejan salir. Pero sí me exigen quedarme en la casa para no salir a trabajar, pero sí me hacen salir a pagar esta deuda. Y esto creo que es una irresponsabilidad, una más de este gobierno, que saca a la gente. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Se está muriendo la gente. Mi padre murió a costa de esta enfermedad. Sí. El virus es real. Sí. El virus existe. Pero esto se ha manejado muy mal. El HN1, tú sabes qué, Fernando, hay unas cifras que se dan entre el año entre el 2016 y 2017, sí, que se dan las cifras de gente que murió por enfermedades respiratorias y enfermedades que por esta, para el HN1, sí, fueron cerca de 9.800 personas. Sí. Hasta ahí está, en un año. Sí, pues. ¿Y hoy día cuántos muertos tiene? Ya tenemos alrededor de 4.000, 5.000 muertos. Entonces, las cifras que se manejan, quizás no, este virus provoca muerte, Claro, pero afecta. Pero lo que demuestra es que la tasa de mortandad es baja. No es la misma, ¿me entiendes? Sí. ¿Me entiendes, no? O sea, aquí hay un manejo internacional, globalista, que se metió en todos los países para atemorizarnos, para realmente atemorizarnos por esta enfermedad. Mira, ¿quién muere? Muere gente con patología, Sí. muere gente que realmente quizás su organismo no resiste este virus. Exacto. Por ejemplo, mi padre tenía una patología que era diabético. Exacto. ¿Y hipertenso también tenía? Sí, hipertensión también. Entonces no lo resistió. Sí. ¿Me entiendes? Pero son muchos los casos de personas de 65 años para arriba que son las que más sufren con este virus, que obviamente nosotros entendemos que es un virus que fue creado en el laboratorio de Wuhan. Eso está súper, súper claro. Y lo que produce, el problema está, el virus es real, pero el tema está a quién ataca. Ataca a las personas de tercera edad. Y lo otro, lo que señalabas anteriormente y que yo te reafirmaba, es la baja mortandad que tiene el virus. Correcto. ¿Ya? Porque si hablamos de estadísticas, las estadísticas no varían en relación a las enfermedades propias del invierno, ¿verdad? Enfermedades pulmonares, resfríos, etcétera, etcétera. Todo eso es más o menos la estadística que se mantiene normalmente en el país. Si consideramos, por ejemplo, lo que pasó en 2019 a lo que ocurrió ahora, no hay una gran variación. Sí. De hecho, Johannes hablaba el otro día, hizo una estadística donde había una variación, según un estudio de un diario, de 1.850 personas alrededor que habían más muertos ahora en relación a lo que ocurrió el año pasado. Eso, Rubén, te demuestra de que la mortandad del virus no es tan efectiva, alta, claro, como la que los medios de comunicación agrandan. Pero ¿cuál es el tema? Que a diferencia de las muertes de accidentes de tránsito, las muertes por problemas respiratorios y una serie de cosas más, las muertes del COVID se cuentan en pantalla todos los días, en televisión, claro, todos los días. ¿Y qué es lo que hace eso? Crear un miedo tremendo. Es una propaganda. Imagínate tú que todos los días en los canales de televisión saliera la cantidad de muertes por accidente. Nadie enorme. querría manejar, ¿verdad? Muere mucha más gente por accidente. Nadie querría manejar, ¿cierto? Ya. Esto es lo que están haciendo todos los días porque es también una campaña comunicacional para que un virus que existe pero que tiene una baja mortandad se perpetúe en la cabeza de la gente, impida y justifique más bien el hecho de que nadie pueda trabajar y que el gobierno dé de bajada toda empresa o todo trabajo para que la gente pueda salir nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Están quebrando la economía. Hasta el propio Javier Milei lo ha dicho. Están quebrando la economía, compadre. Lo que están haciendo es detenerla. Y empezamos a vivir en base a la deuda. Y Chile ya utiliza gran parte de sus recursos para solventar esta situación y más encima ya le pide plata al FMI, porque ya lo hizo, para poder, solucionar el día de mañana lo que se viene. Pero todo en base a la deuda. Antes hablamos, las familias sanas son las familias que no tienen deuda. Las familias que pueden vivir con lo que realmente perciben. El país no puede vivir en deuda porque el ejemplo claro de eso es Argentina, imagínate. Argentina está endeudado hasta las cachas, perdón la expresión, pero está endeudado hasta las cachas. Y va a pagar toda una vida las consecuencias de eso. Y nosotros que éramos un país mucho más ordenado, porque esa es la verdad, nos estamos endeudando. ¿Por qué? Porque estamos completamente detenidos por un virus de baja mortandad. Claro, lo que es cierto, puede llegar Argentina, por ejemplo, puede llegar a pagar más de 20, 30, hasta 40, 50 años una deuda con la que se va a tener que hoy día endeudar porque por las malas políticas y caen que de favor constantemente. Mira, esta cuestión, por ejemplo, cuando tú te das cuenta que te exigen pagar ciertas cosas que en este momento es muy complicado poder hacerlo. Por ejemplo, el tema, a mí me sorprendió esta cuestión del tema de que la gente estaba acá en la Plaza Maipú. Era una fila tremenda. ¿Tú conoces la plaza? Sí, pues, claro. O sea, daba la vuelta a la manzana, la fila y la cantidad de gente que estaba en ese lugar. Exacto. O sea, cuídate, usa la máscara, usa guante, usa alcohol gel,
Pero cuando tengáis que salir a la calle, Cuando tengas que salir a pagar, ven a pagarme. anda a pagar. Claro. Anda a No pagar. importa no importa la distancia, no importa si pasó una persona que quizás por al lado que está contaminada y Y no estoy ahí. importan las filas enormes, porque Pues, está hablando de mucha Te gente. estoy hablando, Fernando, es una Sí, pues, sí, a la manzana. Por supuesto, mucha gente. La comisaría de Carabineros está un poquito más arriba. Era una fila tremenda. Exacto. Entonces te das cuenta que ahí es cierto lo que dices tú. Los medios de comunicación meten mucho miedo, meten mucho terror con toda esta cuestión. Claro. Y yo creo que las precauciones siempre hay que tomarlas. Exacto. Pero como dices tú, hoy día es tiempo de decirle, ¿sabes qué? En este momento el país, nosotros, los ciudadanos, no estamos para pagar esta cuestión. Claro. Denos un plazo. Sigan dándonos plazos. Claro. O ya necesitas las lucas ya que en realidad se están gastando en otras cosas que no corresponden. Claro, o sea, de hecho, si te pones a pensar que le estás pagando el sueldo a los diputados, senadores y al propio presidente, que se bajaron una miseria, Increíble eso. 25% que realmente es un 15% lo que se bajaron de sueldo, ¿de qué estamos hablando, Rubén? Además, seguimos pagando Y el propio impuestos. presidente. El propio presidente, imagínate. Una Por vergüenza. último, hasta Trump renunció a su sueldo en un momento determinado porque una persona que es millonaria, viejo, no necesita que esté recibiendo un salario si el tipo tiene toda la plata del mundo. Por supuesto. ¿Cachai? O sea, Oye, imagínate lo que estamos hablando. Piñera, tú ganás tantas lucas que tu sueldo en realidad para ti es un cándido. No, y diputados y senadores, que lo dijimos acá en un programa de Red Nacional, si se bajaban menos del 50% iba a ser un robo y iba a ser una vergüenza. Se bajaron Pero no el lo hicieron. 25%. Le van a echar la culpa a la alta dirección pública, no vengan con cuestiones. 25%, que en realidad son 15% en términos reales, no se tocaron las asignaciones. Rubén, más de 200 veces lo que es un sueldo mínimo. Estos hueones son unos sinvergüenzas, son unos caras de raja. Y más encima, como dices tú, hay que ir a pagar las patentes, hay que ir a pagar los impuestos, hay que pagar todos los compromisos y tienen detenida la economía. ¿Por qué mejor no eliminan los impuestos? ¿Por qué mejor no los baja? ¿Por qué deja de darle bonos miserables a la gente, los políticos? La política chilena deja de darle bonos miserables a la gente que nunca te van a solucionar los problemas porque el Estado nunca te va a cubrir lo que tú haces con tu propio esfuerzo. ¿Por qué evitan eso mejor de darle bono a la gente miserable y permiten que la gente salga a trabajar con un plan de acción? La inmunidad de rebaño yo sé que es muy criticada, pero para mi gusto la inmunidad de rebaño sirve. Los suecos se han arriesgado, pero no están destruyendo su economía. Y Bueno, no se aquí van la a economía, morir de hambre. aquí la economía la están destruyendo. La están destruyendo. Y eso es lo lamentable. Está destruyéndose el país económicamente. Y como siempre las cosas en Chile son cortoplacistas, nadie se va a dar cuenta a lo largo de los años de cuán endeudados vamos a quedar por esta situación y cuán destruida va a quedar nuestra economía, compadre. Si ese es el problema esto. Es una debacle esta cuestión, lo que está pasando hoy día en Chile y en Perú. En Perú yo hice un video. Sí, claro, Cencosud Cencosud cerró su... cerró Johnson y lo fusionó con París, me parece. Algo así. París se va a fusionar con un tipo París Express, Claro. pero deja de funcionar en Perú. Claro, pero imagínate, esa es una gran empresa, Rubén, ¿cierto? Es una gran empresa. ¿Qué pasa si una gran empresa que tiene los recursos de estos tipos, que ganan mucha plata, han ganado mucho dinero en Chile y en el resto de los países donde están, qué pasa con una empresa mediana o pequeña? ¿Cómo subsiste, amigo mío? Oye, Cencosud, que es dueño de Jumbo, Claro, o sea, ¿Ah? Igual es como la TAM. O sea, por está mala. favor, están forrados de plata. Han ganado millones y millones y le van a pedir al gobierno que los salve la quiebra. O sea, tampoco no seamos acá por defender el libre mercado, defendamos lo indefendible. claro, hay que ser concreto. Hay que ser concreto. Pero ¿qué pasa con los que no tienen esas espaldas? ¿Qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con las medianas empresas que dependen de su producción mensual? El gobierno las está dejando morir. Porque por más incentivo que tú crees de créditos y de préstamos, no se está produciendo nada. Bueno, una de las cosas que conversaba con José Francisco Hueva era achicar el Estado. Totalmente de acuerdo. Es un Achicar. punto muy interesante. Achicar al máximo del Estado. O sea, él hablaba, por ejemplo, de dar el dinero a los falsos exonerados. Por ejemplo, Bajar, la grasa del Estado, que son muchísimos. bajarlo, achicarlo. Entonces, Exacto. ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que el estúpido de Jadwe dijo en un programa, que también lo dijo José Francisco, decía, bueno, es un pelota, porque decirle a la gente que hoy día, o decirle al país que estamos en condiciones porque las tasas están bajas para poder endeudarnos internacionalmente, Claro, es que o sea, es una falta de responsabilidad. Imagínate, por O sea, es que tú dices, pero ¿qué tipo de gente estudia esta? ¿Qué gente de tipo tú tienes, digamos, en ¿qué estas... tipo de soluciones están dando? ¿Me entiendes? Entonces, dale soluciones concretas. Por ejemplo, ya, los permisos de circulación. Puedes pagar, no sé, si tu patente vale 200.000 pesos, una patente de 200 lucas, Claro. estamos hablando con un tipo hoy día no tiene esa plata para pagar esa patente. Pero exacto, pues, amigo. Ya está 80, Fernando, ya está 30.000 pesos. que, Rubén, ya está 30.000 sí, pesos y ya te sirven para pagar el agua, la luz, viejo. Eso mismo te iba a decir, y el imagínate. gas, y no tienen plata. O sea estúpido. Se me
verdad. Es estúpido, es verdad. ¿Qué quieres que te diga? No se haya huevón. Pero es verdad lo que tú Me dices. salió el corazón. Oye, pero si piensas tú que si Qué el vale, tema compadre. es que tú no estás trabajando, ¿cierto? Entonces cada pesito cuenta. Porque es distinto que a lo mejor tú estás recibiendo tu plata y no tienes justificación para no pagar tu patente, ¿verdad? Pero tú ahora no estás trabajando. Tus pagos, tus principales pagos están destinados a tu Está casa, congelado. a la luz, al agua, Exacto. a alimentarte, ¿cierto? Que el Estado no te lo va a cubrir, Exacto. no lo va a cubrir jamás. Supervivencia, compadre. Supervivencia. Entonces todo está basado en contraer deuda, en recibir migajas del Estado, en contraer deuda por parte del Estado y en que nosotros recibamos eso y nos alcance, pero con lo mínimo y en muchos casos ni siquiera alcanza. Prueba de ello es tantas ollas comunes que se han hecho a lo largo de todo el país, lamentablemente. Entonces aquí la solución es una sola. Y yo sé que muchos de las redes sociales en este momento me van a matar y me van a decir de todo, pero yo digo hay que volver a trabajar. No hay ninguna alternativa, amigos míos. Aquellos que creen que el Estado lo endiosan creyendo que el Estado nos va a solucionar la vida, compadre, olvídate. El Estado no va a solucionar nada. La plata se lo comen los políticos. El Estado vive de lo que nosotros le damos, po, Exacto, de las y no produce contribuciones. nada. Y además Rubén está deteniendo a la gente. Sí estoy de acuerdo de hacer las cosas progresivamente. Estoy de acuerdo en tomar ordenar, medidas de medidas. precaución, todo lo que tú quieras. Pero yo sí estoy de acuerdo con que la gente pueda volver a hacer funcionar la economía y pueda hacer funcionar su propia economía. Que se abran los malls, que vuelvan las empresas a trabajar, que el vendedor vuelva a su puesto de trabajo, que la cajera vuelva a su mercado, que volvamos a la normalidad, pero hagámoslo. Exactamente, y con medidas de seguridad. ¿Por qué razón? Como lo hacen los suecos, lo hacen algunos europeos, si no estamos fritos. Económicamente vamos a morirnos de hambre con esta situación, porque más encima sigue avanzando y nos seguimos endeudando y no es siquiera suficiente la ayuda que te da el gobierno. Nosotros conversábamos con José Francisco, por ejemplo, el 10% que hicimos el video que tú lo has visto ahí, conversábamos acerca de dar el 10%. José Francisco decía, bueno, podéis darle el 10, el 15, el 20 y cada persona sabe lo que hace con su dinero. Claro. Pero el tema pasa, por ejemplo, hoy día, usted, la que me está viendo, si usted, por ejemplo, está endeudada en su dividendo, usted le da, por ejemplo, el 10%, usted debe 4 o 5 meses de dividendo. Todo lo que usted le dio la AFP, lo va a tener que pagar para que no le quiten su casa. Claro. Entonces, ¿es justo? Claro. Y además que... ¿Pero tú crees que eso es justo? No, imagínate. O sea, te comiste tu fondo de AFP. Exacto. Te están haciendo sacar vas a también comer tus tus pensiones. fondos. O sea... Pero imagínate, y lo peor, Rubén, es que como es el mes a mes, no es que tampoco solucione tus problemas. Mucha gente a lo mejor va a recibir esa plata y va a tener que pagar arriendo, va a tener que pagar deuda, Muchas etcétera, cosas. ¿cierto? Ya, entonces no es que sea una solución definitiva. Por eso que yo digo que no es ninguna de esas son las soluciones para mi gusto. Amigos míos, es volver a producir. Tú cuando no sufres es cuando produces económicamente, cuando trabajas, cuando generas. Exacto. Porque cuando tú estás basando todo en la deuda, mira el caso de Argentina, miremos el caso de Argentina, va a llegar un punto en que también la plata va a bajar y va a caer y no vas a tener nada más que repartir. O sea, ¿de qué te sirve que el banco produzca billetes y billetes y billetes falsos, que en realidad esos billetes son, en realidad es una falsa ilusión ilusión. de dinero. Sí, una Y falsa además ilusión. también son recursos que se van a acabar, amigo mío. Entonces te das cuenta de que ahí no hay ninguna posibilidad de salir adelante más que trabajar. ¿Por qué los suecos toman esa decisión que es tan mal mirada por todo el mundo y es tan criticada? Porque ellos dicen, si nosotros apostamos a esta situación y tratamos de salvar la economía del país, no nos vamos a morir de hambre el día de mañana. Por eso que esta inmunidad de rebaño que ellos están tratando de hacer, que la mayor cantidad de gente se contagie y pueda generar inmunidad, sobre todo los más jóvenes, hace que la gente pueda tener un ritmo de vida más o menos normal, con el comercio funcionando, abierto, para evitar morir de hambre y que su economía se quiebre el próximo año. Para luchar contra eso. Además, tomando en consideración que las estadísticas normales de la pandemia lo que hacen mostrar más o menos lo mismo que ocurre cada año. O sea, no es que está muriendo 1 millón de personas en Suecia o que en Chile están muriendo 800.000 personas para que tú digas... O en Estados Unidos. O en Estados Unidos. Estoy hablando de poblaciones más pequeñas donde tú digas, oye, efectivamente la tasa de mortandad es altísima, por lo tanto hay que echar todo abajo. No, estamos hablando de cifras que son más o menos las mismas que se viven año a año por enfermedades Pero que la has publicitado, le has dado publicidad. Has creado miedo a la Claro. gente. Has creado miedo, pero las estadísticas son para eso. Las estadísticas no te mienten. Exacto. Y por eso que era importante también que pasara un periodo de tiempo. Muchos nos preguntaban por qué no nos habíamos referido tanto a este tema. Porque las estadísticas a lo largo del tiempo se van asentando y te van mostrando la realidad. No sentimentalismo, no emocionalismo. Te van diciendo, esta es la cantidad de gente que ha fallecido, esta es la cantidad de gente que falleció el año pasado.
Estas son las cifras reales. Oye, una de las cosas también que me llama la atención para ir ya terminando, Claro. aquí 11 en CLB, Está rica. ¿te gustó el té? Sí. Oye, yo propongo que eliminemos cantidad de grasa. Sí, bajar el estado. Sí, bajar el estado. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es algo que hay que exigirle, amigo mío. Bajar la cantidad de diputados, la cantidad de senadores. Y que ojalá que la gente que hoy día están saliendo a la calle a pagar su permiso de circulación, pescan sus cartelitos y digan: aquí estoy yo, entre comillas, peligro de vida. Sí, rebelión fiscal. Rebelión fiscal. A esta cuestión injusta. Porque son unos descarados los políticos, no son capaces de bajarse el sueldo al 50%. Son unos descarados. Es una vergüenza. Oye, te digo, aquí nadie se ha referido a la responsabilidad que tuvo China con esta cuestión. Yo no he escuchado a ningún político. ¿Te has dado cuenta? Yo no he escuchado a ningún político decir que hoy día se debieran iniciar demandas contra el gobierno chino contra los chinos. por todo este genocidio que se ha generalizado Absolutamente. en todo el mundo. Son los responsables de toda esta cuestión. Esta cuestión que aquí el virus salió de un murciélago, esa es la mentira más grande. Ese virus fue creado del laboratorio que dijiste tú para salir y fue destinado justamente para destruir a un sector de la población. Exacto. SARS-CoV-2 se llama ese virus. Una variante del SARS. Y Rubén fue creado en este laboratorio y se expandió por todo el mundo. Y curiosamente China ya lo tenía prácticamente controlado. Sin embargo, Estados Unidos, Chile, Brasil, todos los otros países tremendamente infectados. Ahora están lanzando esta famosa gripe porcina. Ya CNN empezó a crear el miedo. ¿Te acuerdas que muchos decían, oye, si va a venir una segunda ola? Bueno, no estaban tan equivocados. Claro. Están creando una segunda ola, pero ahora de una especie de gripe porcina variada, mutada. Y quieren nuevamente tomar a todo el mundo y meterlo en el miedo de esta situación. ¿Y de dónde proviene? De China de nuevo, pues, querido amigo. Oye, viejo, sí, date cuenta de una cosa, el ébola es un virus mucho más peligroso que este virus. Claro. Es un virus mucho más que tiene una infección mucho más letal. Y una tasa de mortandad mucho Incluso, más por alta. ejemplo, el mismo virus que tenemos acá en Chile que se transmite a través de los ratones, el ANTA, dice. El ANTA, que son virus letales, es un virus letales que matan, o sea, que son. Pero aquí, por ejemplo, si tú te pones a pensar, si este virus efectivamente es tan destructivo como lo han hecho ver, estaríamos todos muertos. Todos muertos por Rubén. Si eso es lo que voy, eso es estadístico. Todo, o sea, eso es estadístico. Entonces, esa es la realidad. Por eso que yo te decía adelante que es bueno dejar pasar, amigo, cierto tiempo para que las estadísticas empiecen a mostrar la realidad. Y la realidad estadística de este virus es que es muy parecido a un resfrío en un año normal. Y esa es la realidad. Sin embargo, a diferencia de un año normal, donde nunca nos han tenido detenidos y donde nunca han contado las muertes por un resfrío en cada año, este año, con la pandemia, lo que están haciendo es efectivamente contar día a día los muertos y tener una sensación de miedo generalizada en todo el mundo. Pero lo más importante es que han detenido la economía. Oye, han detenido la economía completamente y están destruyéndola. Están destruyendo los empleos, la gente, los amigos que nos están viendo en casa. Estoy seguro que muchos de ellos han perdido su trabajo. Sus empleos han sido congelados, seguramente muchos están con la AFC luchando por llegar a final de mes. Hay gente que mostraba en televisión que no podía pagar ni siquiera sus arriendos. ¿Por qué razón? Porque está detenida la economía. El problema está que nunca el gobierno, sea de Chile, de Argentina, de cualquier lugar, nunca va a poder solventar lo que usted realmente necesita económicamente. Va a vivir en base a migajas. Es porque no está produciendo. Por eso que el país tiene que volver a producir, porque nunca va a ser suficiente y porque sobre todo la plata como se acaba, este gobierno no va a dar el ancho, ni ninguno, para poder sustentar sus necesidades económicas. Hay que volver a reactivar la economía, o si no estos desgraciados se van a apoderar por medio de la deuda de nuestro país, tal como lo ha hecho el FMI en Argentina, donde lo tiene completamente tomado utilizando la deuda, un país que está en default. Entonces, si el ejemplo es Argentina, no tenemos que ir para allá, viejo. No. Nosotros no debemos ir así. Tienes que aprender de ese ejemplo, de ese mal ejemplo. Los argentinos tuvieron 100 días, amigo mío. 100 días en fase 1, cuarentena absoluta. Y creo que vuelven de nuevo. Salieron un par de días y ahora volvieron a fase 1. Y ¿sabes qué? Yo creo que muchos han visto el video de un argentino que con lágrimas en los ojos sale hablando de la necesidad que él tiene de alimentar a su familia y de salir a trabajar. Y que el gobierno de Alberto Fernández deliberadamente ha cerrado absolutamente todo y les impide alimentarse. ¿Qué hace esa gente pobre, Rubén? ¿Qué hace la clase media? Si no generas, es imposible que tú puedas alimentar a toda tu familia. O sea, tienes que generar para consumir, tiene que haber producción. Pero Rubén, para vivir también, amigo mío. Obvio. Para poder vivir. No sigamos el ejemplo de Argentina, ese es el llamado. No sigamos el ejemplo de Argentina. Les invito a que todos ustedes, amigos míos, vean las estadísticas que existen del COVID y el nivel de mortandad que tiene en nuestro país, la tasa de mortandad. Y en base a eso, a la estadística real, vean qué es lo que han hecho todos estos medios de comunicación. Quédate en casa. Quédate en casa mientras tu economía se destruye, mientras tu país se destruye. Eso es quédate en casa.
La gente necesita volver. No, para la gente de la televisión, a estos que están metidos todos los días haciendo programas de farándula, que ganan 10 millones, 20 millones, que hacen en la casa, diciendo que el Canal 13 les paga a todos ustedes en casa, re fácil decirlo. Po. Claro, porque... Es un chiste, po. Viejo, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Pues quédate en casa, que te diga, no sé, pues claro. Chal, pero que te diga quédate en casa Hadwe, si tienen asegurado los hueones en los bolsillos, claro. pues, viejo. Entonces, esa cuestión es re fácil, po. Diputados, senadores, claro. todos ellos tienen su plata. O hace teletrabajo, hace transmisiones de tu casa para que vaya a salir a peligrar, pero el viejo que tiene que recoger la basura, el que tiene que estar en la plaza, el que tiene que trabajar, chuta, tiene que salir, pues. Tiene que salir y lamentablemente no se está pudiendo salir y estamos todos sufriendo. Y Piñera, compadre, soy una vergüenza como presidente. ¿Qué querés que te diga? Exactamente, es una vergüenza como presidente. Yo no, creo que es necesario empezar a despertar, amigos míos. Económicamente está destruyendo él ahora. De verdad, sale un poco gracioso esta cuestión decirlo, pero ¿sabes qué? Prefiero reírme un poco porque muchos días de pena y dolor ya es suficiente para este país. Tenemos que aprender a que entre la alegría, la felicidad un poco, porque aquí hay gente que realmente está cayendo en depresión, en angustia, y hay gente que dice que ya no quiere ver nada, no quiere salir. El ser humano no fue diseñado, no fue creado para vivir encerrado, amigo mío. El ser humano es un ser libre. Hoy estaba bueno el té. Está muy rico el té. Amigos, a salir adelante. Aprende a prepararlo. Ah, muy bien, pues gracias, compadre, lo voy a preparar. Voy a hacer a salir adelante, a salir adelante. Hay que rebelarse ante esta situación, amigos míos. Hay que volver a las actividades. No sé, Rubén, ¿con qué quieres terminar? No, yo estoy aquí con mi té, contento, gracias a Dios. Hay una taza de té, hay un poquito de gracia aquí. Hay pancito. Agradecido. Para que la gente que está viéndonos también pueda disfrutar y pueda tener un trabajo y salir de este momento de mucho dolor y mucha tristeza. Que estén bien. Nos vemos, amigos míos. Despiértense, amigos míos. Nos vemos, vamos para adelante. Chao, amigos. Ponle stop nomás y ya estamos ok. Nos vamos. Chao, amigos.